¿Sueñan las computadoras con ovejas eléctricas? ¿De qué son capaces las supercomputadoras? Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia de la televisión mexicana que trata de estar al tanto de la vanguardia del pensamiento. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Así es. Alguna vez el novelista Philip K. Dick preguntó si los androides o robots sueñan con ovejas eléctricas. Lo cierto es que la tecnología nos permite soñar con posibilidades inimaginables, pero ese sueño empieza con el diseño o arquitectura de procesadores diminutos con una enorme capacidad de cómputo. Pepe Gordon conversa con Mateo Valero, el director del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, una de las 25 personalidades más influyentes de España en el ámbito de la ciencia y la tecnología, sobre el crecimiento exponencial de nuestra capacidad de cálculo. Profesor Mateo Valero, muchísimas gracias por esta conversación para La Oveja Eléctrica, Canal 22 en México. Muchas gracias a vosotros. Mateo, la pregunta es, las supercomputadoras nos llevan a un sueño, y ese sueño está relacionado con algo que hemos ido aprendiendo lentamente para aprovechar el poder de cálculo, el poder de realmente aprovechar lo que quiere decir las computadoras, ¿no? Y en este largo viaje, porque es un largo viaje, nada más hay que pensar que en 1969, cuando llegamos a la Luna, ¿qué poder de cómputo teníamos y dónde estamos hoy? En aquel año, como tú bien dices, el poder de cómputo era muy pequeñito, muy pequeñito. Había unos computadores, pero muy lentos. Y parece mentira que aun teniendo aquellos computadores se fuera donde se fue. O sea, que a veces también la cosa es, bueno, hay que optimizar, ¿no? Tengamos en cuenta que la computación, no solamente la supercomputación, la computación es el fenómeno que más ha cambiado la vida, la sociedad, la humanidad. Y dentro de la computación, ¿por qué ha sido posible esto? Ha sido posible básicamente por los físicos. Se descubre el transistor y los físicos logran que cada 18 a 24 meses el tamaño del transistor, donde había un transistor, podían poner dos. Y esta ley exponencial hace, cuando se ven perspectivas de unos cuantos años, que si miramos atrás sea terrible. Si agarramos un procesador del año 69, si nos vamos 20 años después, que es 20 es 2 veces 10, 2 elevado a 10 es 1024, quiere decir que cualquier procesador de entonces, de 20 años después, era más rápido que 1024 procesadores de entonces. Pero claro, si nos vamos 30 años, ese número es mucho mayor. Luego, esa forma de hacer transistores cada vez más pequeños, por lo tanto de hacer computadores cada vez más pequeños y potentes, y además la supercomputación, la posibilidad de hacer que muchísimos de ellos trabajen conjuntamente, ha hecho que la computación hoy en día sea la mejor herramienta que tenemos, no solamente para avanzar la ciencia y la ingeniería, sino para lo que hacemos cada día, redes sociales, teléfonos. Y que tengamos en un teléfono celular o en un móvil el poder de cómputo mucho mayor que el que existía en 1969. Tenemos computadoras prácticamente... Mucho mayor que todos los computadores que había en el mundo entonces. Es que la supercomputación durante los últimos 30 años ha evolucionado de manera que cada 10 años se ha multiplicado la velocidad por 1000, lo que decíamos de la parte exponencial. Claro, 1000 es mucho, pero 3 veces multiplicar por 1000 son 1000 millones, eso es muchísimo, muchísimo. Quiere decir que un supercomputador de hoy es 1000 millones de veces más rápido que el de hace 30 años. Si hace 30 años no había 1000 millones de procesadores, tenemos la respuesta. Y con este poder podemos soñar. Sí, estamos soñando ya. Estamos soñando. ¿En qué estamos soñando? Porque este es un tema que a ti te importa mucho. El sueño relacionado con este poder organizador que nos da la inteligencia. Estamos soñando porque tenemos una potencia de cálculo tan grande que yo lo que digo a veces es que un supercomputador es un acelerador de la teoría. Muchas veces el investigador no se plantea problemas porque sabía a priori que no tenía forma de comprobar aquello. Qué impresionante el dato que nos da Mateo Valero. Una supercomputadora de hoy es 1000 millones de veces más rápida que las de hace 30 años. ¿Qué posibilidades y sueños de investigación científica nos abre? De ello hablaremos más adelante, pero ahora vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros y los sueños de jóvenes científicos mexicanos
que abren nuestra mirada con su creatividad e inteligencia. Estamos con Fernando García, finalista del premio Brainers, quien nos va a platicar sobre su invento Árbol Apagaincendios. ¿Nos cuentas de qué se trata? Pues la idea me surgió a través de estar viendo televisión y vi el noticiero y vi que había surgido un incendio muy grande. Y dije, ¿y por qué no ponen algo que detecte rápidamente el incendio y sea apagado? Más fácil. El árbol está construido con una base circular, está conformada por cilindros de aluminio que contienen una especie de espuma para retardar el fuego. El árbol cuenta con detectores de incendio a través de sensores de calor. Ubica la dirección y dispara el cañón de agua. Esto genera que no se queme los árboles, el medio ambiente. Cuenta con una cisterna subterránea de 2000 litros. Esta agua se juntaría de la lluvia o de la ciudad, ya que en las ciudades desperdician mucha agua. Esta agua se juntaría para almacenar este tipo de árboles y evitar incendios forestales. Invitaría a los demás niños a vivir una experiencia única, como en este tipo de concursos, ya que pues en este concurso yo tuve confianza en mí, ya que me enseñó varias cosas, como imaginar más, pensar en los demás para solucionar los problemas de los demás, no solo pensar en mí. Mi nombre es Fernando Miguel García Vázquez y mi invento es el árbol apagaincendios. Muchas gracias, querida Silvina. Regresamos enseguida con las computadoras que de manera exponencial permiten soñar con computadoras cada vez más poderosas. Ese es el sueño de la oveja eléctrica. Como de rayo, estamos de regreso en la oveja eléctrica con un proceso autorreferente. Computadoras que sueñan con crear computadoras cada vez más poderosas, que a su vez sueñan con supercomputadoras en un crecimiento exponencial. ¿Cuál es el propósito de ese sueño? Pepe Gordon conversa con uno de los grandes creadores de la arquitectura de ese sueño, con Mateo Valero, el director del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, sobre las posibilidades que abren estas herramientas. Estamos soñando porque tenemos una potencia de cálculo tan grande que yo lo que digo a veces es que un supercomputador es un acelerador de la teoría. Muchas veces el investigador no se plantea problemas porque sabía a priori que no tenía forma de comprobar aquello. Ahora es al revés. Como tiene una herramienta maravillosa, puede atacar problemas que hace poco era prácticamente imposible. Tema de la medicina personalizada. La barrera hasta hace poco era el secuenciar. Hace 14 años no se había secuenciado ni un genoma y se habían gastado 3.000 millones de dólares. Hoy secuenciar un genoma se hace en un día y cuesta $1.000. Podemos producir mucha información relativa a los genomas, al DNA, de las personas. Personas que están bien, personas que desgraciadamente están mal. Tenemos que almacenar esa información, tenemos capacidad para almacenar, muchísima. Y ahora hemos de hacer operaciones comprobando que estos genes van bien, estos genes van mal, detectando aquellos que van mal para intentar buscar luego la solución. Luego, en el campo de la medicina personalizada, por ejemplo, no sería posible sin estos computadores. La búsqueda de fármacos sí que es posible, pero son aceleradores porque reducen drásticamente el tiempo para que los laboratorios puedan probar si aquello va a ir bien o mal. Pero hay muchísimas aplicaciones. La nanotecnología es la única posibilidad que existe de diseñar, entre comillas, de ver las características, diría yo, de nuevos compuestos, nuevos materiales, sin tener que fabricarlos, porque fabricarlos es muy costoso. La madre naturaleza durante muchos años ha evolucionado y nos ha dado los materiales que nos ha dado. Ahora queremos cambiar todo eso rápidamente. Igual que a nivel de genética, ¿no? Hemos ido cambiando poquito a poco. Ahora queremos cambiar todo eso. Bueno, esperemos que todo sea para bien, lógicamente, pero sin la ayuda de cálculo es imposible. Y lo que permite, entre otras cosas, es el realizar algo que tiene que ver con dos palabras claves: modelar y simular. ¿En dónde estamos en estas modelaciones y simulaciones? Estábamos hablando de la medicina, pero también, por ejemplo, en el cambio climático.
cambio climático, pero diseñar aviones, coches. Tú lo has dicho, o sea, un supercomputador no es más que una máquina que hace muchas operaciones. ¿Y qué operaciones va a hacer? Aquella que les decimos que hagan. ¿Y esas de dónde vienen? Pues vienen de un programa que simula las matemáticas y la física, que representa las matemáticas y la física que el investigador o investigadora conoce y que quiere ver resultados. Luego estamos modelando, hacemos modelos de la realidad y estamos simulando, estamos ejecutando esos modelos en los computadores para obtener resultados que nos hagan mejorar nuestro conocimiento de la realidad o cambiar la idea que tenemos de la realidad. Otra cosa que digo es que un supercomputador también no solamente es acelerador de la teoría, es como un microscopio que algunas veces sirve para que veamos cada vez mejor y mejor, y para que algunas veces veamos algunas cosas que de otra manera sería imposible. Por ejemplo, la predicción del tiempo. Todavía nos equivocamos, pero es cuestión de que los computadores sean un poco más rápidos. Otro ejemplo, que quiero resaltar aquí en México: si queremos buscar petróleo y decidir dónde pinchamos en el Golfo de México, donde hay capas de sal, cuando al acabar el agua llegamos a tierra bajo el agua, hay capas de sal, que cuando mandamos las ondas recogemos los resultados y procesamos, es un ambiente no agradable para decidirnos. Pues con estas máquinas estamos en el día a día haciendo que la probabilidad de que cuando decimos pinchemos y haya gas, sea cada vez más alta. Y eso será cada vez más y más alta. Literalmente multiplicamos estas probabilidades de exploraciones atinadas en diversos campos de la vida. Al modelar y simular la realidad, mejora nuestro conocimiento de la naturaleza y también cambia la idea que tenemos de la realidad, nos dice Mateo Valero. Tenemos un acelerador de nuestras teorías y de máquinas que nos permiten ensanchar nuestra percepción. Seguiremos con este interesante tema que nos deja con el ojo cuadrado ante el avance del conocimiento, la ciencia y la tecnología, al igual que lo hace nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, como siempre, un placer encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Ya sabes que me encanta la invitación. Oye, pues, querida Aura, fíjate que el día de hoy hemos estado hablando de los avances del cómputo, que son realmente extraordinarios. Y ahora nos traes algo que también de veras nos lleva de nuevo a imaginarnos escenarios que parecían del futuro. Y justamente los voy a dejar con el ojo cuadrado, porque lo que estamos viendo en estos momentos es un gadget que se llama Oculus Rift. Es un aparato que empezó una campaña Kickstarter donde buscaban fondear dinero, conseguir $250,000, pero lo impresionante es que le gustó tanto a la gente porque puedes ver realidad aumentada o realidad virtual, que fondeó $2.5 millones. O sea, aumentó la cantidad de una manera impresionante. Este aparato lo que hace es que tiene unos lentes y lo que permite es, te tapa toda la cara y puedes ver como si estuvieras ahí, ves dos imágenes de manera de realidad aumentada, son dos imágenes en 3D panorámicas, y cuando tú te los pones en la cara realmente sientes que estás en el lugar. Por ejemplo, se empezó a usar mucho para juegos, pero hace unos meses justo el fundador de Facebook, que se llama Mark Zuckerberg, lo compró y ahora él quiere usarlo para otras áreas, ver el potencial, ya sea tanto en la medicina como en la educación o otro tipo de aplicaciones. Justamente cuando ves a la gente así que está tapada con este visor, puede parecer un poco ridículo, pero en el momento en el que te lo pones, sientes, como dices, que estás en el lugar. Realmente es impresionante. Tuve la oportunidad de usarlo una vez en un evento en Google I/O el año pasado y estaba en prototipo. De repente me dice el chico, te tienes que aventar de la estratosfera a ver qué pasa. Y yo, bueno, nada más mueve la cabeza. Ok, la empiezo a mover y fue como, wow, esto es impresionante. De verdad es una tecnología que tienen que ver para creer, pero que los deja con el ojo cuadrado. Pues como siempre, un gusto encontrarte aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Detrás de todos estos sueños que ahora son realidad, se encuentra, al final de cuentas, la arquitectura de los procesadores de computación, que cada vez es más sofisticada y poderosa. Volvemos enseguida a los sueños de La Oveja Eléctrica. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para hablar de la arquitectura de los procesadores de computadoras que permiten incluso considerar la aparición de un fallo inesperado en su funcionamiento. Nassim Taleb, experto en estadística, da una imagen muy interesante de lo que es lo inesperado. Le llama cisnes negros.
son una rareza entre la mayoría de los cisnes blancos. Pepe Gordon conversa con Mateo Valero, investigador y catedrático del Departamento de Arquitectura de Computadoras de la Universidad Politécnica de Cataluña, sobre los cisnes negros, los problemas inesperados en el esfuerzo por exponenciar el poder de las computadoras. ¿Qué problemas tenemos cuando nos enfrentamos o descubrimos variables desconocidas, inesperadas, que se conocen como los cisnes negros, ¿no? Todo está muy bien, está marchando muy bien nuestra teoría, pero de repente entra una variable que no considerábamos en nuestro modelo y esto da al traste, y sin embargo el poder de cómputo también nos está empezando a dar la posibilidad también de modelar la entrada incluso de lo inesperado, de cisnes negros. Eso es lo bonito también, ¿no? No solamente conocer mejor lo que se conocía, sino lo que se desconocía, ¿no? O lo que se creía que se conocía. Hay nueva información que puede decir, bueno, pues este material que lo hicimos así, desgraciadamente en algún fallo que ha habido de cuando enviamos cohetes a la Luna, pues claro, luego se ve que aquello que pensamos no era verdad, que había que hacerlo de otra manera. Prueba y error. No pasa nada si seguimos avanzando cada vez en la línea correcta. Tú estás involucrado en ese nivel que tiene que ver con la arquitectura misma de ese poder de cómputo. Sí, con el diseño. Con el diseño. Pasa lo siguiente, ¿no? Para que los expertos en aplicaciones puedan ejecutar eficientemente esos programas, se tienen que construir las máquinas. Pero no solamente construirlas, sino programarlas. Entonces, mi especialidad es cómo se construye. Y lógicamente ahí nos hemos basado, como decía anteriormente, en la física, en la tecnología. Cada vez los físicos, los tecnólogos nos han dado transistores más pequeños y más rápidos. Nosotros construimos arquitectura de computadores, es construir computadores. Cada vez tenemos mejor material, queremos construir mejores máquinas para que a su vez luego cuando trabajen produzcan mejores resultados. Y ahí ha habido un avance muy grande. Si durante 40 años el tamaño del transistor cada 18, entre 18 y 2 años, se ha reducido a la mitad, nosotros hemos sido capaces de tomar esa mejora en los ladrillos para construir las casas y hacer casas que cada 18 o 24 meses eran el doble de rápidas. Y además, como decía anteriormente, eso que era el caso para un procesador, hemos sido capaces de empezar juntando 2, juntando 4 y ahora tener máquinas que tienen millones de procesadores que trabajan conjuntamente. Luego nosotros nos alegramos de que nuestras máquinas den alegrías a las personas que hacen aplicaciones. La investigación ya. Investigación, el uso. El uso. Porque nosotros también investigamos. Claro, claro. Y no solamente tenemos un problema tremendo, cómo hacer que estos procesadores, por ejemplo, cuando fallan, porque fallarán, los programas que estamos haciendo ahí, ¿qué pasa? Hay que volverlos a... No, tenemos que poner trucos que no son fáciles de hacer para que cuando algún procesador falle, en el mínimo tiempo posible, aquel programa siga continuando funcionando con los que quedan. Pero tenemos retos a nivel de arquitectura muy importantes. El reto más importante es el de la energía. El reto más importante de las computadoras superveloces del futuro es el uso eficiente de la energía. ¿Qué hacer cuando ya no es posible miniaturizar más los procesadores de las computadoras? ¿Cómo puede mejorar la calidad de la programación que hacemos con ellas? ¿Cuáles son las aplicaciones extraordinarias que las supercomputadoras ya están abriendo a la ciencia y a la tecnología? Estas preguntas serán contestadas por Mateo Valero, uno de los más grandes investigadores de la arquitectura y diseño de computadoras, en nuestro próximo programa de La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues ahora que estamos hablando de microprocesadores, estamos hablando de una gran tarea multicultural en donde hay un trozo de inteligencia catalana, un trozo de inteligencia mexicana, un trozo de inteligencia hindú. Estamos hablando de una aventura de conocimiento en donde intervienen muchas culturas, ¿no? Sí, Pepe, yo creo que actualmente no hay empresa en el mundo que pueda hacerlo todo con solo gente local. Las grandes empresas que hacen microprocesadores tienen muchísima gente de muchísimos países que intervienen en la creación de un microcontrolador o un microprocesador
para hacer las tareas que ahora se hacen, ¿no? Y en un chip tenemos la inteligencia de cuánta gente, ¿no? Tenemos gente de la India, tenemos gente de Estados Unidos, desde luego, tenemos gente probablemente de México o de cualquier otro país. Las propias empresas requieren de mecanismos para hacerse de más gente que sepa de este asunto. Y entonces hacen concursos internacionales. Concursos, por ejemplo, como la NASA, que tenía un concurso de un robot que mandan al espacio y hay que programar el robot para que haga ciertas tareas. Y está abierto a todo mundo. Y además hay ciertos estímulos económicos para los que participan. Y al final de cuentas lo que están haciendo es aglutinar toda esta fuerza mental de conocimientos, de cosas para que se genere lo que queremos hacer. Llevar a un robot al espacio o tener una chamarra que pueda de alguna manera leerte los signos vitales con microprocesadores. Hay muchísimas posibilidades y hay concursos internacionales que se promueven precisamente en esa categoría. Pues la verdad es una aventura apasionante y como siempre te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo Veo con Miriam Moscona, que también integra diversas culturas de la observación de la naturaleza en esto que es el Museo de la Oveja Eléctrica a través de telescopios, microscopios y demás instrumentos que nos revelan toda una serie de nuevos mundos. Querida Miriam, la mosca eléctrica y la oveja eléctrica son entrañables. Modestia aparte. ¿Verdad? El día de hoy vamos a hablar de algo que es muy interesante porque implica el encuentro amoroso, pero en el nivel más sutil, donde no te... Bueno, sí te lo imaginas, pero verlo es otra una maravilla, cosa, ¿no? Y no se puede ver así que digas a simple vista, ¿verdad? Sí. Ese momento mágico de la naturaleza, de eso va a tratar nuestra sección del día de hoy. Pero fíjate, Pepe, que sin la ayuda de instrumentos no podrías ver estas imágenes que a través de un microscopio electrónico pierden su forma original, se vuelven mucho más abstractas y a veces translúcidas. Hoy vamos a ver algo sobre la célula más grande del cuerpo humano. Lamento, Pepe, que tú no tengas de eso. Tenemos otras cositas. De esto vamos a tratar el día de hoy. Va a ser muy interesante. El óvulo es la célula o gameto sexual femenino. Es de forma esférica, contiene gran cantidad de citoplasma y un núcleo con 23 cromosomas. Un óvulo humano mide en promedio 1,5 milímetros. De hecho, es la célula más grande del cuerpo. En esta imagen podemos constatar los espermatozoides intentando fertilizar un óvulo. Los espermatozoides son células pequeñas, móviles y ágiles, y como siempre en la biología, estas características están relacionadas con sus funciones. Mientras que los óvulos tienen las funciones básicas de recibir el núcleo de la célula de esperma y de almacenar nutrientes para el cigoto o huevo que resulta de la unión, los gametos masculinos tienen la función de movimiento activo hacia el óvulo. Sin la ayuda de microscopios especializados, difícilmente podríamos preguntarnos al ver estas imágenes quién fue primero, si el huevo o la gallina. Con el toque eléctrico de la poesía, con la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio que juega a exponenciar nuestra capacidad de cálculo y de pensamiento. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el profesor Mateo Valero para hablar de las supercomputadoras y de los sueños y las posibilidades que prometen para nuestra sociedad, tanto en el presente como en el futuro. Los supercomputadores son máquinas maravillosas, su velocidad ha aumentado muchísimo durante los últimos años y seguirán así durante los siguientes años. Están permitiendo ya hacer que los investigadores puedan soñar, puedan resolver problemas que de otra manera sería imposible. Medicina personalizada, cambio climático, diseño de aviones, fármacos. Para entender un poquito más el funcionamiento de estos supercomputadores, os invitamos a que veáis el programa de La Oveja. Aquí, en Canal 22.